Aquí en Cine Garage sabemos que las historias tras bambalinas también le gustan a la gente. Así que en esta ocasión tenemos una recomendación especial. Tienen que saber que Wondery lanzó ya la nueva temporada de También los Ricos, un podcast que nos lleva a los pasillos ocultos en donde se saben todos los secretos sobre lo que los famosos y las grandes familias del espectáculo han hecho para conquistar la cima o caer. Esta temporada del podcast También los Ricos está dedicada a la historia de El Tigre Azcárraga. Ustedes saben el camino con el que forjó el imperio televisivo y mediático que hoy tiene la familia Azcárraga. Averígüenlo en También los Ricos, una producción de Wondery. También los Ricos, El Tigre Azcárraga, estrena episodios de forma anticipada en Amazon Music y posteriormente también donde quiera que escuches podcast. El Anuario Estadístico 2022 y el estado del cine mexicano. El Instituto Mexicano de Cinematografía acaba de publicar el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2022. El anuario es un ejercicio de estudio y entendimiento del cine de nuestro país que se hace desde hace ya bastantes años. En ese anuario, año con año, vemos el comportamiento del cine mexicano desde sus números. Cuántas películas se hacen, cuántas se estrenan, dónde, cuándo, cuánto tiempo permanecen en los cines. Todo eso para comprender tanto al cine mexicano como a los que lo vemos. Este año el anuario presenta números que deben leerse con todo tipo de consideraciones, no solo porque las formas de ver cine se han transformado, sino porque el mundo después de la pandemia tampoco es el mismo. Para conocer algunos datos que del 2022 nos arroja el Anuario Estadístico de Cine Mexicano y para saber qué nos dice de nuestro cine, de nuestros avances y de nuestros retrocesos, invitamos a este podcast a María Novaro, cineasta y directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía. ¿En qué estado se encuentra actualmente el cine mexicano? ¿Qué nos dicen los números del 2022 sobre las películas que vemos? De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Gente de Cine Garage, me da mucho gusto tener en los micrófonos de este podcast a María Novaro, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía. A toda la gente que nos oye fuera del país, que cada vez es más, lo agradezco mucho. El IMCINE es una institución que aglutina gran parte del quehacer cinematográfico. Ya nos dirá María cuánto de lo que tiene que ver con el cine se conecta directa e indirectamente con el IMCINE, que a final de cuentas acaba haciendo todo, pero cuánto de manera directa. Y María viene a platicar de un tema, pues no sé si polémico o no, pero que cada año nos entrega números, temas, enfoques para diseccionar al cine mexicano, para entenderlo, para comprenderlo desde otro punto de vista, que es el Anuario Estadístico del Cine Mexicano, que ahora María nos explicará de qué se trata. Es un trabajo, es una talacha monumental que dibuja otros rostros del cine mexicano. Entonces, antes de entrar a la plática, María, mil gracias por venir a los micrófonos de Cine Garage. Bienvenida. Muchas gracias, Eric. Con mucho gusto de platicar con ustedes. ¿Por dónde arrancamos? Yo creo que es prudente explicarle un poquito a la gente de dónde nace la idea de hacer el anuario, qué es en realidad el anuario y para qué se hace, porque primero hay gente que no vive en México y que nos oye más allá en otros países, España, Estados Unidos, y segunda, porque hay mucha gente joven a la cual también le agradezco que no está enterada de esas partes del cine mexicano. ¿Desde hace cuánto? ¿Qué es? ¿Cómo se hace el anuario? Mira, el anuario fue una brillante idea que tuvo la directora del IMCINE hace 2 administraciones, Marina Stavenhagen,
Ahí se empezó a publicar el anuario estadístico del cine mexicano por parte del IMCINE, y yo creo que fue una idea genial porque el cine tiene una doble naturaleza. El cine es, por supuesto, un producto cultural, es nuestra identidad, está ahí reflejada nuestra diversidad como país, que es nuestra mayor riqueza. En fin, claramente es una parte importantísima, lo ha sido siempre, de las culturas mexicanas y de nuestro diálogo como nación. Pero el cine también es una industria, el cine también es parte del PIB nacional, el cine, las industrias cinematográficas y las creaciones cinematográficas ocupan a muchísima gente, generan empleo, son crecimiento económico. Entonces tiene también todo un aspecto pues de que hay que medir exactamente en su peso económico y en su crecimiento o decrecimiento, cualquier situación que se dé, que es muy importante hacer desde el IMCINE. El IMCINE es parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y en realidad también podríamos tener una pata metida en la Secretaría de Economía o algo por el estilo, porque muchos indicadores y muchos aspectos de la labor que hacemos no son medidos precisamente en la Secretaría de Cultura, tienen que estar como en otro ámbito. Y creo que el anuario ha funcionado muy bien para eso, para que el IMCINE contribuya a dar estas cuentas, estos datos puntuales, estas estadísticas, pues de cómo va creciendo, cómo va desarrollándose la industria cinematográfica o las industrias cinematográficas o las industrias creativas cinematográficas en el país. Y de alguna manera también la industria audiovisual en general, ¿no? Porque siempre están como rozándose. Entonces, es ese brazo, es el brazo de los datos. Por ahí dicen que dato mata relato. Y los datos siempre son muy contundentes para decir lo que realmente le está sucediendo al país en términos de su propio cine. Claro, y a lo largo de estos años, como dices, 2 administraciones, es decir, tenemos ya más de 12 años entregando el anuario, que es una recopilación de datos, cuántas películas se producen. Lo puede consultar cualquiera, quiero dejar eso claro antes que nada. No es un anuario que esté oculto ahí solo para los profesionales. Cualquier persona que entre a la página del IMCINE de cualquier parte del mundo tiene acceso libre a los anuarios que se han publicado. Ahí están los números y verán cómo se ordena y cómo se ve, bajo qué lupa se ve al cine mexicano, cuántas películas se producen, cuántas películas se estrenan, cuántas semanas estuvieron en cartelera, cuántos boletos se venden para ver cine mexicano. Y repito, nos da esta óptica interesantísima para reflexionar cada quien en su campo sobre lo que está pasando en el cine mexicano. Y antes que nada, quiero agradecerte, María, a toda la gente que está involucrada en la elaboración del anuario, que repito, es un trabajal por entregar los números. ¿Qué números nos entrega este año? Estamos hablando del anuario del 2022. ¿Desde dónde lo está viendo el propio IMCINE a los datos y a las estadísticas? Porque es un año peculiar, María. Es un año que recoge la actividad del 2022, cuando todavía estábamos medio encerrados, la gente todavía no sabía si quería volver al cine. Olvídense de querer volver al cine. Estábamos arrastrando cierto lastre de producciones atoradas en el 2020, 2021, que no sé si luego se desatoraron para hacer el 22. Es un año bien peculiar, es un año bien difícil, en donde la lectura y la comparación de estadísticas respecto al año anterior y en especial a los años previos a la pandemia puede generar discusiones bien raras, bien extrañas, pero que también nos pueden ser muy útiles. ¿Qué números nos entrega este año el anuario, María? ¿Cuál es el estado desde ese punto de vista del cine mexicano? Lo estás explicando muy bien, porque justamente creo que el anuario que presentaremos este año, que estamos presentando este año, que da cuenta de todo lo que le pasó al cine mexicano y todas las cifras relativas al cine mexicano en su producción, en su exhibición, en su preservación, en su comunicación, en la formación, en todos sus aspectos. Esas cifras se refieren al año pasado, al 2022. Y sí, tienes toda la razón en el sentido de que se puede ver un hilo de reflexión entre el 2020, 2021 y 2022, tomando el 2020 como el año grave de la pandemia, que fue un año en que se desplomó
la industria cinematográfica en muchos sentidos. En la producción se desplomó casi a la mitad de los números. En la exhibición fue mucho más dramático, obviamente la gente no podía ir al cine y se desplomó a cifras terroríficas, ¿no? De menos del 10%. Entonces, y eso porque pues hubo un par de meses ahí en el 2020 que todavía había cines y eso ayudó un poco en las cifras porque después realmente era cero, ¿no? Sí. Entonces, las producciones también se detuvieron y ya desde el anuario que presentamos el año pasado, el que da cuenta de 2021, cuando se hizo toda la investigación, fue una muy agradable sorpresa ver que el cine era un sector productivo y creativo que se recuperó muy rápidamente de la pandemia o buscó formas de recuperarse muy rápidamente de la pandemia. Todas las personas, todas las casas productoras, todos los implicados en hacer cine encontraron formas, protocolos COVID, maneras de trabajar para recuperarse. Y el 2021 se convirtió en el año con la cifra récord de producción cinematográfica de la historia de México. O sea, no solo se recuperó de la pandemia, sino que era una cifra muy elevada de producción. El índice principal que utilizamos es el número de largometrajes producidos. En el 2021 eran 259 largometrajes producidos, cifra récord para el cine mexicano. Claro, pensamos y consideramos que probablemente esa cifra, que era tan alta, acumulaba pues películas que se habían detenido en el 2020 y se juntaban con las de 2021 y que para el 2022 era muy previsible que la cifra bajara y no es así, se mantiene. Lo cual es también una muy grata sorpresa, un muy buen índice de crecimiento, se mantiene prácticamente la misma cifra de largometrajes producidos en el 2022. Nosotros hemos usado, y es la forma en que se han ido comparando año con año esta cifra, que es una de las cifras fundamentales del anuario, que está desglosada de muchas maneras, pero pues resumiéndola, se da así, cuántos largometrajes producidos en el año. Estamos siempre considerando en el anuario como películas producidas, las películas que están estrenadas, terminadas, en postproducción o en producción. Y obviamente ninguno de esos títulos, si se considera en un anuario, entra en ninguno de los siguientes anuarios, para no repetir y no falsear cifras. Entonces es muy buena noticia que ya a 2 años de la crisis grave de la pandemia, la cifra de películas producidas vuelve a ser una cifra prácticamente récord. No es récord porque hay un número de diferencia, eran 259, ahora son 258, pero prácticamente se mantiene sin que ya realmente sea un asunto de rebote de las películas no producidas o no terminadas en 2020. Exactamente, déjame interrumpirte ahí para darle un poquitito de contexto a la gente que nos escucha y ver cómo es que cómo es que se manejan estos números, es decir, dar un ejemplo de lo que nos acabas de contar. Yo tengo aquí, por ejemplo, un dato de óperas primas registradas, que además las óperas primas es un bloque muy grande en la lista de películas producidas en un año, ¿no? Que ahí tengo una pregunta incómoda al rato, pero bueno, óperas primas registradas en 2020, que es el año crítico, hubo 49. En 2021 hubo 116. La pregunta, comparando la lista con el 2022, donde hubo 114, sería, ¿no? Diciéndonos tú ahora, no se toman en cuenta las listadas el año anterior para no falsear números en todo aquello. ¿Cuántas de esas producciones detenidas en 2020 que caímos de 93 a 49 respecto al 2019, cuántas de esas que no se hicieron se colaron a la lista del 2021? O sea, que no necesariamente se empezaron a hacer en 2021. Viendo con el 2022, 114 contra 116, sí se detecta por lo menos que la curva ya no es descendente, sino que por lo menos se está manteniendo en el nivel, ¿no? Eso es lo que nos estás diciendo, para tomar en cuenta lo que ocurrió en 2022. Como dijiste, hubo 258 largometrajes mexicanos producidos en el año. 46% son con apoyo público, 42% son documentales, ¿no? De esos 258, 43
son largometrajes terminados o en rodaje, 79 son largometrajes en postproducción y 136 ya están completamente terminados. Esos son los desgloses que nos da el anuario y esos son los números, en este caso, como decías, centrales para la lectura de todo el anuario. Son los datos que luego le importan mucho a la gente que se están entregando este año. Nada más quería dar el ejemplo, María. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/Cine Garage. ¿Por qué? Porque al hacerlo, ustedes se convierten en el soporte central para que estos podcasts se puedan seguir produciendo. Es gracias a ustedes que hacemos este trabajo y que este trabajo llega cada vez más a más partes del mundo y a más personas. Nosotros lo que hacemos en respuesta es generar contenido exclusivo para todos y todas ustedes, desde críticas a los estrenos en cines y en streaming hasta coberturas a festivales de cine nacionales e internacionales, para que ustedes estén al tanto de todas las películas que tarde o temprano van a poder ver en el cine más cercano a ustedes. También tendrán acceso a nuestro cineclub, ahora mismo muy activo, descuentos en nuestros cursos y talleres y muchas más cosas que vamos sumando mes con mes. Los esperamos. Nosotros queremos agradecer en esta ocasión de manera personal a Francisco Retis, Salma Paulina, David Martínez, Gabriela Zambrano Morales, Tania Villagrán, Rodrigo Solé, Odessa Curiel, Andrés Durán, Mario León de la Rosa, Pedro Villa. Ellos, ellas ya son parte del perfil Patreon de Cine Garage. Súmense, aquí les esperamos. www.patreon.com/Cine Garage. Muchas gracias. Claro, claro, y ahí acabas de dar un dato que creo que también es importante. Eh, Más o menos se ha mantenido una cifra desde hace tiempo, desde el 2019, por lo menos que yo estoy a cargo del IMCINE, lo tengo muy claro. Más o menos la mitad del cine mexicano que se hace con apoyos públicos, básicamente apoyos que gestionamos desde el IMCINE. Uh-huh. En el 2021, justo el año de iniciada la pandemia y del año más grave de la pandemia en términos de la producción cinematográfica, ese número subió a 56% del cine, era apoyado por dinero público, por dinero del Estado. Y se entiende, o sea, el Estado fue vigoroso en no interrumpir los apoyos al cine, que se mantuviera y que se recuperara lo más pronto posible la producción cinematográfica. Este año del que damos cuenta ahora, del 2022, vuelve a bajar un poco, es el 48, 49%, me parece, a lo mejor tiene... 46%. 46%. Sigue siendo más o menos la mitad del cine mexicano, pero qué bueno que bajó, porque obviamente el objetivo es que el cine mexicano siga creciendo y se mantenga por sí mismo y sea una industria vigorosa y que dé empleo a muchas personas y que tenga su propia forma de seguir creciendo con los apoyos correspondientes del Estado, pero no que se incrementen, sino que se mantengan y eventualmente cada vez sean menos necesarios. Es buena noticia. Dependiendo del cine que queramos producir también, ¿no? Porque si dejamos todo en manos privadas, va a haber una parte del cine que no van a querer hacer, que yo sí creo que el Estado debería dar dinero para hacer otro tipo de películas, en particular documentales. Mira, eso es clarísimo y está desglosado en muchísimos, el anuario es un buen trabajo muy amplio y con muchísimos datos. Eso se puede ver y se puede ver cómo ha sucedido. Los apoyos al cine generados por IMCINE son más diversos, más incluyentes y más descentralizados que nunca en su historia. Eso es comprobable también con todos los datos. Hemos estimulado muy fuertemente la participación de comunidades cinematográficas en todo el país. Antes estaba mucho más concentrado, sigue estando concentrado, por supuesto, en la Ciudad de México. Pero hay una tendencia muy vigorosa de crecimiento de industrias cinematográficas en diferentes regiones del país. También hemos estimulado muy vigorosamente a sectores que simplemente no participaban en la producción cinematográfica, como son los cineastas indígenas y afrodescendientes, que ahora tienen en sus producciones un porcentaje totalmente
reconocible, puntual, vigoroso en el panorama de todo el cine mexicano. El cine mexicano realizado en estas comunidades es muy abundante, además está muy hermoso, es muy importante, se generan voces que no estaban en el cine mexicano y ahí está. Y obviamente es una prioridad del IMCINE el apoyo a este tipo de cine. Y hay muchos más, ¿no? Claramente, también se puede ver en el anuario, el IMCINE está fortaleciendo la diversidad y la inclusión, lo mismo que la igualdad. Lo vemos también en los números de participación de mujeres cineastas que van en aumento, y todo eso son políticas muy, muy puntuales que tenemos en el IMCINE. Y de nuevo, ¿no? Creo que la lectura más adecuada que se pueda hacer de los números que está entregando el anuario, y ahí quiero insistir, ¿no? Porque ha habido mucho debate alrededor de lo que se lee y de lo que se entiende a través de los números. Hay que tener en cuenta que hay una pandemia en medio y que eso afectó a nivel mundial prácticamente a todas las industrias de todo de cualquier sector que a ustedes se les ocurra, ¿no? No nada más al cine. Y ahora que hablas, ¿no? Del cine con temática de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, habrá quien diga, ¿no? Pues, ¿cuál fortalecer? Si yo tengo aquí el dato, ¿no? Si los ingresos de 2018 siguen siendo mayores a los del 2022. Y claro, o sea, uno dirá, pues sí, en 2018 hubo tantos mil millones de ingresos de cine con esa temática y en el 2022 no hemos llegado ahí, pero en medio hay años muy atípicos, ¿no? Que creo que nos debería dar tiempo para reflexionar no sobre los números, sino sobre las curvas, que es lo que tú estás diciendo, ¿no, María? Sí. Hay curvas que a la hora de dejar de caer ya nos hablan de una industria o que está caminando de manera distinta o que está buscando una recuperación franca. Esos números, ¿qué nos dicen del estado del cine mexicano? No estos en particular, los que tú viste a lo largo de la elaboración del anuario. Más allá de la salud, ¿se está viendo más cine? ¿Qué tipo de cine se está viendo? Ahí estás entrando tú en un tema que es sumamente importante y que sí ha sido algo que desde el 2019 nos propusimos tratar con mucha mayor concreción y amplitud en el anuario. Y es el asunto ya no tanto de la producción cinematográfica, que ahí los números pues son muy contundentes y se hace más cine mexicano que nunca, además un cine más diverso, más plural y más incluyente que nunca en la historia. Ahí están los números, ahí están los títulos, ahí están las películas, eso es así, es incontrovertible. Pero el tema que estás abriendo, que es un tema muy complejo, es el tema de no del cine mexicano que se hace, sino de qué tanto el cine mexicano se ve. Que es una tarea, desde que yo entré al IMCINE lo tenía clarísimo, es la tarea más difícil de abordar, es un problema muy, muy complejo que se ha instalado en este país. Yo que ya soy de adulto mayor y que además soy cineasta y que empecé mi carrera antes de el Tratado de Libre Comercio, cuando el cine mexicano se veía en los cines comerciales con muchísimo vigor. Yo tuve la experiencia de que Lola o de que Danzón, ¿no? Mis dos primeros largometrajes, los vieran millones de mexicanos en salas de cine en todo el país. Y se pasaron. ¿Sí? Y yo misma pude ver como cineasta, como a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, donde se cometió un error gravísimo de no proteger al cine como una industria, una excepción cultural, como hacen todos los tratados comerciales del mundo, y no lo hizo el gobierno mexicano para nuestro tratado. Desde entonces, con un tratado además que fue ratificado en el TEMEC en el 2018, justo antes de que entrara este gobierno, allí no se protegió al cine como excepción cultural y hay una condición muy desventajosa para lograr que el cine mexicano se vea. Es un tema como que daría para todo un podcast, nada más hablar del tema de la exhibición, pero volviendo al anuario, lo hemos tratado de contar de una manera mucho más puntual, porque con las cifras a veces se pueden decir cosas que no reflejan una realidad. Y yo sí te puedo decir que hicimos un análisis de que no era correcto usar solamente cifras de los complejos comerciales de exhibición, que son muy importantes, que son muy válidas, muy valiosas,
pero no dan el panorama completo. Por ejemplo, si con esas cifras se habla de que México es uno de los países en los que más van las personas al cine, pues dices, ¡ay! Todos los mexicanos vamos un montón al cine. Pues no, un grupo muy reducido, un 18% de la población mexicana va muchísimas veces al cine. Bueno, con la pandemia bajó, pero va muchísimas veces al cine y es una diversión predilecta, y qué bueno que va mucho al cine, pero estamos hablando del 18% de la población de este país. Y yo la Es muy cifra poca que quiero, gente. claro, y yo la cifra que quiero y la que estamos trabajando con INEGI es qué porcentaje de mexicanos no pueden ir nunca al cine, porque no les dan los recursos, porque no tienen un cine cerca y porque los complejos comerciales de cine no están en su ámbito de posibilidades de ningún tipo, ni geográficas ni económicas. Entonces, es otro panorama. No, resulta que México no es un país en el que la gente va muchísimo al cine, sino que cierto sector de la población va muchísimo al cine, y así había que decirlo en el anuario. Ya lo estamos haciendo, ya lo estamos ubicando correctamente. ¿Qué pasa con esta situación derivada desde el 94? Y por esta política, y sí me atrevo, y lo digo tal cual con todas sus letras, una política neoliberal aplicada desde el 94. Se fracturó la relación de los espectadores mexicanos, del público mexicano con su propio cine. Se arrancó del alcance de la gente mexicana, de las personas mexicanas, la posibilidad de ver cine mexicano. Durante muchos años, de una manera, pues creo que bastante, bueno, para mí bastante trágica, el acceso que teníamos muchas personas al cine mexicano era la piratería. ¿Por qué? Porque en las salas comerciales se exhibe muy poco cine, sobre todo no el cine diverso, ¿no? Un cierto tipo de cine mexicano. No voy a entrar en eso, es un negocio, es su derecho, los protege el TEMEC, etcétera. Pero evidentemente hay que tener políticas públicas vigorosas para, yo me atrevo a decir, de restaurar, recuperar la conexión y el derecho de todos los mexicanos a ver su propio cine. El derecho de todos los mexicanos a ver unas películas espléndidas que ganan el Festival de Berlín, que ganan el Festival de Cannes, que pasan por todo el mundo y que aquí no se veían. Entonces estamos haciendo una labor lo más profunda y lo más puntual que podemos para tener mecanismos de acercar a la gente a su propio cine como un derecho, como el derecho constitucional del acceso a la cultura. Claro. Y al ocio de calidad, yo agregaría esa frase también, ¿no? Sí, y al acceso a nuestro propio patrimonio cultural como país, en fin, muchísimas cosas. Y allí estamos también en el anuario documentando pues todo lo que se está haciendo y lo que se va creciendo, fortaleciendo otro tipo de espacios cinematográficos, fortaleciendo muestras itinerantes, cines de barrio, cineclubes. O sea, estamos con convocatorias muy vigorosas que tenemos desde el 2021. Y estamos tratando de reconstruir el acceso, con pasar mucho cine mexicano en televisión pública abierta. Se está haciendo una cosa muy vigorosa en la televisión abierta, de no solo el cine de antes, que es entrañable y todos queremos volver a ver, pero también el cine contemporáneo. En fin, es toda una reconstrucción de esa conexión de todos los mexicanos con su propio cine. Y perdona que te interrumpa, ¿qué tanto ayuda el tener estos datos para empezar a trabajar en lo material, en este fortalecimiento? Voy de nuevo a contextualizar a la gente. Hay apartados en el anuario de este año en donde primero, ¿no?, se nos dice qué gente no va al cine y por qué no va al cine. Lo acabas de explicar muy bien. Incluso el anuario, ¿no?, mete todavía más el dedo en la llaga y dice, hay gente que no va al cine porque le da miedo salir a la calle. El país está en una situación bien compleja en ese sentido. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y hay otro apartado en el anuario que nos dice, más allá de las salas comerciales, este es el circuito, como luego se le llama el circuito cultural, en donde se ven películas mexicanas. Estas son las películas mexicanas que se hicieron. ¿Eso le ayuda al IMCINE? ¿A quién le ayuda, más allá de que las salas estén enlistadas ahí como gente que hace un trabajo realmente valioso para la cultura en general del país? ¿A quién le ayudan estos números, María? ¿Le ayudan al propio IMCINE para decir, los vamos a apoyar, cómo los vamos a apoyar, cómo deberíamos incluso leerlo nosotros? Porque yo lo leo y digo, claro, hay cinetecas, hay un circuito propio de la cineteca que toca todo el país, hay cineclubes. ¿Qué pasa si yo quiero abrir uno
O sea, ¿cómo se puede interpretar desde fuera estos números? Claro, yo creo que los números son básicos para definir, bueno, para crear, definir o rectificar políticas públicas. Me resulta evidente, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que arreglar en este aspecto del cine mexicano, que es que el cine mexicano se vea, ¿no? Se vea y se vea lo más ampliamente posible. Allí, digamos, así como te di cifras que creo que son muy optimistas, muy alegres y nos llenan de orgullo de que la producción está bien. En la exhibición hay mucho camino por andar, pero lo estamos avanzando y estamos dando cuenta de eso en el propio anuario. En el anuario, por ejemplo, estamos ya registrando los resultados de las 2 convocatorias que iniciamos en 2021, 2 convocatorias de apoyo a la exhibición de cine mexicano, convocatorias que no había, esas no las tenía en cine. Había la de Oficina Distribución, que es una convocatoria interesante que también modificamos para que sea más poderosa y ya es más poderosa, pero las otras 2 son apoyar espacios de exhibición con subsidios para que compren proyectores, renueven butacas, adapten el espacio cinematográfico y sean vigorosos espacios de exhibición de cine. Pueden ser entidades públicas o pueden ser personas, en fin, quienes tengan estos espacios. Y estamos sacando la métrica de qué está sucediendo con estas 2 convocatorias. Están dando resultados, están creándose más y más espacios de exhibición cinematográfica. También hay más y más programas de cine mexicano. Esto no va tan rápido, no era posible. Estamos partiendo de una situación muy grave de la que teníamos, ¿no? Pero sí se está avanzando y sí la proyección es que estamos avanzando en ese sentido. Ojalá en algún momento sí se rectifique el TEMEC y sí se garantice como excepción cultural y tengamos incluso herramientas más fuertes para promover de una forma incluso más grande al cine mexicano en su exhibición. Pero ahí vamos. Los números nos sirven para las políticas públicas. Los números nos sirven para ver por dónde estamos transitando, nos sirven para ver además el desarrollo desigual del país, ¿no? ¿Qué regiones están cómo, ¿no? Porque hacemos ya un trabajo mucho más vigoroso en el anuario, también de hacer un análisis regional y de sacar los datos pues, por regiones, por estados, para ver también cómo van desarrollándose las cosas. Y por supuesto, los números son esenciales para saber si los caminos que emprendemos son los correctos y si estamos de alguna manera avanzando y abriendo posibilidades para adelante, ¿no? Ok, me gustaría platicar contigo un dato que sale en el anuario de este año, los boletos vendidos para el cine mexicano. Que de nuevo son cifras muy dispares. Tenemos otra vez 3 años completamente atípicos ahí en medio. Yo no sé cómo interpretar esta otra curva, que es la más dispareja, la más, te lo voy a decir con todas las letras, la más desesperanzadora que yo encontré en el anuario. Hay muchas muy optimistas, como dices, ¿no? Se ve que por un lado estamos caminando. Los boletos vendidos para el cine mexicano tienen un comportamiento bien extraño, que no sé cómo lo veas tú, María, sabiendo quién está filmando, qué se está filmando, ¿no? Teniendo al IMCINE en tu escritorio, que es un escritorio gigantesco. Hubo 22.4 millones de boletos vendidos para el cine mexicano en 2017. Subieron a 30.3 en 2018, subieron a 35.2 en 2019, viene el frenón en 2020 que bajan a 7.6, viene el bache en el 2021 que bajan a 4.9 y en 2022 sube a 6.4. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Cualquiera esperaría, porque como dices, luego los números son engañosos, cualquiera esperaría que así como se llenó Top Gun, se llenarían las salas de cine mexicano, pero la situación es distinta, tomando en cuenta que la exhibición tampoco favorece al cine mexicano. ¿Cuál es el trabajo ahí para que ese 6.4, no sé si llegue a los 22.4 del 2017 o nos muestre una curva ascendente? ¿Qué nos dicen estos números? Esos números además son de estos números importantes, pero para entenderlos hay que ubicarlos en su ámbito. Son números de la exhibición comercial del cine. Sí. Básicamente de las 2 grandes cadenas que controlan el mercado y que son las que realmente
producen estos datos, tenemos otros datos. Y que además distribuyen películas, ¿no? También distribuyen y también ya producen. Pero bueno, estas grandes consorcios producen esta numeralia y es importante analizarla. No es un tema de política pública, es un tema de ellos. Y ahí sí, pues hay que hacer un balance. Tú ya has hablado del tema pandemia, pero hay otro factor aparte del tema pandemia, que es el tema plataformas. Porque no es solo la pandemia, que además se combinaron. La pandemia hizo que la gente, bueno, los cines se cerraran directamente, la gente no podía acceder al cine, después con mucha reticencia y con mucha dificultad y con lentitud, la gente empezó a regresar a salas de cine. Números han ido lentos en ese sentido, en ese ámbito del cine comercial, pero aparte, ese nueva puesta a disposición de cine, que también incluye cine mexicano para los espectadores vía las plataformas digitales, también ha tenido un efecto muy negativo en las salas de cine comerciales, porque en la pandemia además, pues, fue el crecimiento, el boom de las plataformas, era la forma en que la gente se podía conectar con el cine. De hecho, se vio muchísimo cine en plataformas, cine mexicano también y cine en general. Y esa fortaleza o esa comodidad o ese gusto de mucha gente, incluso de ver, que a mí me puede desconcertar un poco, pero gente que incluso ve películas en un celular, ¿no? Sí, esa es una serie de 8 podcasts. Luego lo hacemos. Totalmente, sí, totalmente. Y yo digo, no, pero ¿cómo vas a comparar, no? Pero bueno, eso ha sucedido y es algo que hemos hablado incluso con las personas con las que hemos tenido oportunidad de tener varias reuniones y demás, para analizar lo que está sucediendo para las salas de exhibición comercial, que también nos atañe, nos preocupa y queremos colaborar en ese ámbito. Pero también el tema de las plataformas, que ahora también empezamos a analizar en el anuario, es algo que apenas empieza. Exacto. Las plataformas que dan servicios de poner a disposición cine para los usuarios, son muy celosas en sus datos, no están obligadas a dar ciertos datos, o sea, no es fácil empezar a también hacer la numeralia, la estadística de qué está pasando con el cine en las plataformas. Lo estamos intentando hacer y ahí vamos, pero no es un camino muy fácil, sobre todo mientras pues ya hay una iniciativa de ley que deseamos que ojalá pase pronto, que nos dé herramientas para obligar a que las plataformas transparenten pues ciertas cosas como muy reservadas que tienen, ¿no? Que no permiten hacer la estadística correspondiente. Pero ya lo intentamos, lo habrás visto en el anuario, ya intentamos empezar a abrir también ese otro aspecto de qué le pasa al cine mexicano en las plataformas, en cuáles, como el propio cine tenemos una plataforma bastante amplia, bastante poderosa, y estamos también haciendo pues ese cálculo, ¿no? El cine en la televisión pública, que es muy importante y da muy buenos números, el cine en las plataformas, la propia del IMCINE y las otras. Todo ese análisis, toda esa numeralia también tiene que estar en el anuario. Ya lo iniciamos, no está del todo completo, no está fácil que esté completo, pero ahí vamos, lo estamos generando para tener un balance, ¿no? De todos los aspectos. Por lo menos para empezar a poner la lupa, ¿no? A mí sí me inquieta que, sé que no es culpa de toda la gente que hizo el anuario, pero sí me inquieta que las plataformas no nos digan realmente cuánto cuestan las películas que están produciendo, ¿no? ¿Cuántas veces se ven las películas, ¿no? O sea, justo esos números que sí tenemos en las exhibiciones en cines, tanto del circuito cultural como el circuito comercial, que esos números no nos los quieran dar, creo, bueno, acá perjudica nuestro entendimiento del cine mexicano, qué cine mexicano vemos, cómo, cuándo y dónde, pero creo que va a acabar también perjudicándoles a ellos. Es un estudio que de alguna forma les tiene que servir, ¿no? Entiendo la queja de mucha gente, ¿no? Las plataformas deberían darnos los números, el cine mexicano no va a estar completamente diagnosticado si no tenemos esos números, pero si no los obligamos, ¿no? Por ley, ellos no lo van a hacer, ¿no? Por buenas personas.
Claro, en eso estamos y hay que hacerlo. Incluso el número esencial de cuánto cine mexicano está en esas plataformas, ni siquiera ese número nos lo proporcionan. Y además no es el cine mexicano para los usuarios mexicanos que abrimos una plataforma, no se nos presenta, no es fácil acceder, te tienes que saber los títulos y teclear letra por letra el nombre del título si te lo sabes bien, ¿no? Para poder saber y tener alguna noción de que esa película mexicana está allí en esa plataforma, porque no te la ofrece, no aparece ahí en el carrusel. En fin, hay mucho, mucho por avanzar en ese sentido. Y también hay otro tema que hemos hablado, por ejemplo, directamente con Netflix, porque de repente aparece el logo de Netflix Original en una película, que es una película apoyada por el Estado. Es una película de cine que aparece en Netflix Original. Obviamente en el diálogo que tratamos de mantener con ellos todo el tiempo y que de repente avanzamos en algunos puntos, les decimos, ¿cómo que Netflix Original? Ustedes no la produjeron, la produjo el Estado mexicano. Y dicen, no, es un sello de distribución. Bueno, pues así me han dicho, hagan otro sello, por favor. Así me dicen, no, es un sello de distribución. No queremos implicar que nosotros la produjimos, pero ¿qué pasa en el imaginario popular? Esa película la hizo Netflix. Ya no estoy aquí, es una película producida por Netflix, o que Noche de Fuego es una película producida por Netflix, o que una película de policías es una película producida por Netflix, y no es verdad. Le ponen un sello de distribución y la gente cree que son películas que está produciendo esa u otra plataforma. Entonces hay mucho camino por andar, y de nuevo, volviendo al anuario, esta otra herramienta que tenemos para ir empujando la necesidad de hablar con claridad, con cifras, de todos estos aspectos que pues son parte del panorama del cine mexicano y además para nosotros de la construcción de nuestras políticas públicas, ¿no? Claro, claro. Y aquí déjame decir algo a título personal. Cuando anunciabas tú la publicación del anuario en un tuit, yo lo vi en Twitter, lanzaste tu tuit que decía, bueno, esto habla de la salud del cine mexicano. Hubo mucha gente que reaccionó y dijo, ¿cuál salud? ¿No? ¿Cuál cine mexicano? En parte estoy de acuerdo con ellos, pero hay que entender también la manera en que se dijo y en dónde se dijo, ¿no? ¿Hay salud en el cine mexicano? Sí. ¿Está el camino terminado? No. O sea, hay salud en un lado y tenemos que empezar a analizar lo que hay del otro lado. Creo que era una invitación al debate, que mucha gente lo tomó a mal. Yo el llamado que hago a título personal es leer los números, cruzarlos, no solo con los años anteriores, sino con los mismos del anuario, dentro del anuario, para tratar de ver en dónde hay que empujar y en dónde podemos descansar un poquito, ¿no? El número de óperas primas que lanza el anuario este año, como decías, pues es de óperas primas producidas es alentador, pero hay que ver cuántas de esas están llegando al cine, a qué cines y cuánto tiempo, que es otro dato que da el anuario este año, cuánto tiempo estuvieron las películas en exhibición comercial. Creo que la reflexión es mucho más grande que decir cuál cine mexicano y cuál salud. Yo ahí invitaría a la gente que se llama prensa de cine a reflexionar más en grande y entender el medio en el que se están diciendo las cosas, María. ¿Hay salud en el cine mexicano? En la producción, sin duda que sí. En la producción, sin duda. Y esa salud en la producción, ese crecimiento en la producción, ese auge en la producción, esos miles de personas que ya están trabajando en industrias cinematográficas y esa cantidad de títulos valiosísimos y diversos y para diferentes gustos que hay en el cine mexicano es un indicador de salud que además es muy apreciado en el mundo. El caso de los estímulos, de los apoyos a la producción mexicana que hacemos a través del IMCINE y que hacemos en nuestro país, es motivo de mesas redondas y demás, porque es de los más vigorosos y da mejores resultados que en muchísimos otros lugares del mundo. En producción, claro que hay salud y claro que hay un crecimiento sostenido y además un crecimiento a mí eso me parece maravilloso, con diversidad, pluralidad y inclusión y descentralización. Pero la gente mezcla esto con la exhibición. En la exhibición yo nunca he dicho que estemos en jauja. Por supuesto que hay una situación grave en la exhibición, no es de esta administración, viene de 1994 y la firma del Tratado de Libre Comercio y estamos haciendo todo lo posible por remediarla, porque fue una política neoliberal que
llevó a que el cine mexicano se desconectara de su público. Y eso no lo dicen, hablan como que es un problema de esta administración, ¿no? Es Sí, tremendo como si todo hubiera empezado antier. No, y no empezó, tiene 25 años de haberse establecido. Estamos dando pasitos si tú quieres, pero estamos dando pasos para revertirlo, para crear conciencia y para decir una y otra vez que tenemos que encontrar la manera de garantizar el derecho de todos los mexicanos a ver su propio cine y no en piratería, sino en condiciones dignas. Eso es un problema, yo nunca he dicho otra cosa, claro que es un problema, no es un problema de esta administración, es un problema que esta administración está intentando resolver del daño hecho en muchísimos años. Y eso no tiene nada que ver con la producción. Lo que pasa es que se mezclan, ¿no? Hay gente y de repente leo artículos ante la crisis del cine mexicano y luego se echan todo un artículo. Yo digo, pero están hablando de producción. ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis cuando son cifras récord de producción? Si me dicen ante la crisis de la exhibición del cine mexicano por los monopolios, bueno. Es otro tema, claro. Y lo podemos hablar y puntualizar y hablar como gente pensante que tenemos que abordar nuestros problemas, pero no, se están mezclando los asuntos. Efectivamente, hay un problema monopólico de exhibición que le ha dado en la torre a la conexión de las personas con el cine mexicano, porque el poco cine mexicano que han exhibido, con honrosas excepciones, pero a grandes rasgos, además es un solo tipo de cine, cierta comedia romántica, cierto estilo de cine que está muy bien que exista, pero que es un tipo de cine dentro de están ignorando todo lo demás. Ignorando todo lo demás y descartando todo lo demás y no dándole una oportunidad a todo lo demás de verse en sus redes tan amplias, pues, que se crearon monopólicamente. Entonces, ese es el problema. Si lo hablamos así, yo encantada me pongo a discutir con todos los que discuten, pero que no mezclen una cosa con otra, porque no se vale. Así no vamos a avanzar. Claro, nada más para cerrar los números de producción, María, están las listas de óperas primas, que es lo que te dije hace rato, es mi pregunta incómoda. No sé si pasé el dato o no. ¿Existe el dato de segundas y terceras películas apoyadas por el Estado? Creo que sí, creo que lo hemos trabajado. Okay. Efectivamente, y no es un asunto de México, en el mundo entero. Hay muchos debuts cinematográficos, muchas primeras películas que no significan una carrera cinematográfica para las personas. Eso es un hecho, no es una particularidad de México, es parte de la naturaleza del cine. Por eso es especialmente delicada una primera película, porque efectivamente pues, te abre un camino o te lo dificulta a posteriori. Eso es así. Pero sí tenemos por ahí los datos, a lo mejor no está en los bullets, pero sí está contenido, cuáles son segundas películas, cuáles son terceras películas, y creo que además una relación de las óperas primas con lo que te decía de la diversidad y la descentralización, porque el crecimiento de óperas primas significa que están entrando diferentes sectores, diferentes personas de diferentes regiones que a lo mejor no tenían tan claro el acceso, por ejemplo, al Eficine Estímulo Fiscal, que es una herramienta muy poderosa de apoyo al cine. Estaba como muy restringido a cierto tipo de cine y lo hemos abierto. Hemos hecho unos cambios al Eficine que hacen que sea mucho más accesible para muchas más personas. Y ahí se reflejan las óperas primas, porque ha permitido que debuten nuevas cineastas, nuevos cineastas, nuevas voces, con nuevas temáticas. Y nuevas historias. Nuevas historias y la diversidad, que es una palabra tan bonita y es nuestro tesoro como mexicano, nuestra diversidad. Muy bien. Muy bien, me encanta que haya un capítulo dedicado a las plataformas digitales informales. Los números ahí te dan para reír y para llorar, pero hombre, te habla de que la gente, por otro lado, sí quiere ver cine mexicano, ¿no? Los números que lanza este año a través de las plataformas digitales informales, pónganle ustedes el otro nombre que se les ocurra, ¿no? Por un lado, pues sí, hablan de gente que quiere ver cine mexicano, cualquier tipo de cine mexicano, pero por el otro lado habla también de un hueco que tenemos que llenar, que viene, como dices, desde muy, 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 muy atrás. Me sorprendió, ¿no? 54% de los estrenos de este año están disponibles en plataformas informales. O sea, aplaudimos, lloramos, María. ¿Qué hacemos con esos datos? 8.3 millones de espectadores. Mira, a mí, con toda sinceridad, me llena el corazón de alegría tener datos
que rebaten lo que de repente escucho por parte, por ejemplo, de los monopolios de exhibición. Dicen, es que el público mexicano no quiere ver películas mexicanas. Me lo han dicho 2,5 millones de veces en estos 4 años que llevo, ¿no? Entonces, no pasamos cine mexicano porque los mexicanos no quieren ver cine mexicano. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros pasamos, es un negocio y hay que pasar otro cine, ¿no? Y se ocultan muchísimas cosas, muchos vicios relacionados con todo eso. Yo sé que el público mexicano sí quiere ver su propio cine, lo sé, lo viví, lo conozco, tuve danzón y lo aprendí. Así de simple, a mí no me van a marear con ese cuento. Y empezamos a generar también datos para avalar eso. La gente sí quiere ver cine mexicano, no sabe cómo, o no sabe dónde, o no sabe... O no le alcanza. Uno le alcanza si es en una sala de cine y estamos facilitando ese tipo de cosas, pero claro que lo quiere ver. También las cifras que arroja el cine mexicano en televisoras públicas es espléndido. El canal 14 pasa cine mexicano, boom, ¿no? Muchísimos espectadores. Nuestro canal MX, nuestro cine que hicimos con Canal 22, alimentado también en buena medida por el IMCINE, ese canal también está arrojando cifras espléndidas. ¿Por qué? Porque la gente dice, mira, aquí sí puedo ver cine mexicano. Y están viendo cine mexicano, documentales, obras locales, cortos, largos, de toda índole. Entonces, qué bueno que estamos pudiendo sacar números que demuestran que, claro, que las personas mexicanas quieren ver su propio cine. Quizás prefieren un tipo y otro y saldrán discutiendo qué película les gusta más y en gusto se rompen géneros y la diversidad es para eso. Pero sí quiere las personas en México ver cine mexicano. No estamos tan colonizados como algunos quisieran. Ajá. El dato que yo saqué de ahí, que fue mi capítulo favorito, por muchas razones, es que si la gente lo tiene al alcance, lo va a ver, ¿no? Lo que hay que hacer es ponérselo al alcance, ¿no? Entonces, ahí está el anuario. María, no sé si quieras dar una reflexión final, algo con lo que cerrar. Es una labor muy compleja. De nuevo, quiero agradecer a toda la gente involucrada a lo largo de todos estos años en la elaboración del anuario. Creo que hay que estudiarlo en partes. Tenemos 1 año para entender estos números. Tampoco hay que reflexionarlos de un día para otro. ¿Algo que quisieras agregar, María? Sí, yo quisiera invitar a todas las personas que se acerquen al anuario y que encuentren, como tú encontraste, algunos capítulos que les vuelen la cabeza, que intenten... que les parezca útil explorar caminos nuevos a partir de ahí. El anuario es un trabajo vivo que hacemos en IMCINE. Cada año nos planteamos cómo puede mejorar, qué datos nos faltaron, qué caminos no hemos explorado, qué forma de recabarlos podemos tener. Y en el propio anuario se fijan vías para recibir opiniones, consultas, incluso rectificaciones. Son muy bienvenidas. Si en algún dato nos equivocamos, alguien nos quiere señalar, este título no pasó así, sino asado, o esta situación no fue de la manera que ustedes relatan, estamos siempre abiertas, y digo porque somos prácticamente un equipo de puras mujeres. Sí, lo sé. Sí, bueno, ya casi todo el IMCINE, ya los compañeros que están ahí ya están benditos entre las mujeres, porque somos una abrumadora mayoría de las mujeres, pero estamos siempre dispuestas a escuchar, a rectificar, a rediseñar algún camino del anuario para que año con año ese anuario sea más rico, más puntual y nos dé a todos más herramientas de reflexión, porque los datos hablan por sí mismos. Muy bien, pues ahí está la invitación, María. La gente que quiera checar el anuario 2022 o los anteriores, imcine.gov.mx, ahí hay una pestaña que dice anuario del cine mexicano, ahí están disponibles. Mil gracias por la plática, María. Sé que es un tema complejo, sé que es un tema controversial. Habría que abrir la puerta, ¿no? Para una voz dentro del anuario. Qué bueno que fue la tuya, te lo agradezco, y estará abierto el debate a quien quiera, ¿no? Ahí están los números, podemos platicarlos cuando sea, donde sea. María, mil gracias. Muchas gracias a ti, Eric. La mejor cosa que le puede suceder al anuario es que se discuta, que se hable, que cause polémica, que hablemos de las cosas que están en el anuario. Para eso es. Muy bien, ahí está. Mil gracias. Nos veremos pronto, María. Saludos. Gracias, muchas gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast.
Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.